Muy buenos días, doctor Israel Celi. Nosotros somos el grupo número 6. Estamos conformados por, nuestro grupo está conformado por Natalie Jumbo, María Alicia Maldonado, Estefanía Jumbo, Carlos Macao y mi persona José Alonso Narváez. Nos ha tocado exponer del libro de Roberto Gallarela, que se titula La Sala de Máquinas de la Constitución, y nuestro tema abarca los tres últimos temas del presente libro. Como primer tema tenemos injertar derechos sociales en constituciones hostiles a ellos. Sabemos que durante mucho tiempo el derecho nuevo y el derecho viejo parecían cuerpos distintos y preservaban sus rasgos intactos. Sin embargo, el tiempo pasa y las reformas ya no se muestran como cuerpos distantes. Andrés Bello decía que las ideas de un pueblo se incorporan a las de otro pueblo. Del choque de ideas diversas nacerá una resultante que se acercará más o menos a una de las fuerzas matrices en razón de la intensidad con que éstas obren. Nos habla de la combinación de materiales diferentes que poco a poco comienzan a vincularse entre ellos para construir un nuevo integrado. Uno de los ejemplos más importantes que ofrece la región es el caso de la incorporación de los derechos sociales en el marco de un constitucionalismo que era hostil a los reclamos sociales que les dieron origen. Tres preguntas para la teoría constitucional en el caso que nos ocupa el intento de incorporar un modelo constitucional liberal conservador. El imperio interno de los injertos constitucionales. Debemos tomar en cuenta las reacciones posibles que tales injertos pueden ocasionar dentro de su propia estructura constitucional. Por ejemplo, la manera en que la introducción de nuevos derechos expande el alcance de libertades personales, sino también cómo los cambios afectan a otras partes de la misma. El segundo interrogante. Examinaremos nos lleva a pensar sobre problemas de traducción constitucional. Cuando introducimos sobre un cierto esquema constitucional reformas vinculadas con una tradición constitucional diferente. El tercer interrogante que vamos a examinar tiene que ver con lo que llamaremos el problema de las cláusulas dormidas, por ejemplo, un nuevo conjunto de derechos aspiracionales. Primero, sobre las posibilidades de un injerto constitucional exitoso, influencia interna e influencia cruzada. Mirar el modo en que la reforma constitucional impacta dentro de la propia estructura y dinámica de la Constitución. Existen al menos dos tipos de influencias, una dogmática que incluye una declaración de derechos y otra orgánica en la que se organiza el poder. Influencia interna es la que impacta en la estructura interna y la influencia cruzada es la que impacta en la sección contraria. Ejemplo, en el caso de la introducción de estos nuevos derechos sociales en materia de organización de poder. En el caso de una constitución que incorpora derechos indígenas en las posibles tensiones que este tipo de movimientos puede generar en la estructura de los derechos individuales. Traducciones entre modelos constitucionales diferentes. El problema muy propio del modo en que se pretendió hacer la incorporación de los derechos sociales en las constituciones americanas. El problema aparece cuando se quiere compatibilizar instituciones vinculadas con áreas en donde los modelos en juego aparecen contrapuestos. Y por último tenemos las cláusulas dormidas. Aquí nos referimos a las largas décadas durante las cuales los derechos sociales quedaron durmiendo un sueño constitucional. Como segundo tema tenemos el constitucionalismo contemporáneo primero, constituciones en tensión interna. En este tema vamos a referirnos a las diferentes constituciones que han existido y que han marcado la historia de los diferentes países. Las constituciones eran cambiadas anteriormente en el siglo pasado debido a las crisis políticas y de derechos humanos que existían, acoplando también a esto lo que es la mala gobernación de algunos presidentes. Este capítulo lo vamos a dividir por 4 secciones. En la primera sección vamos a ver el autoritarismo que va a luchar en contra del pasado de las dictaduras. Como segunda sección tendremos la creación de nuevas constituciones, con el objetivo
con el objetivo de dejar atrás sucesos malos que habían acontecido antes. Como tercer tema tenemos el ajuste económico, el cual consistía en repartir territorio igualitario para todos y en la década de 1990. Y como cuarto tema tenemos el ajuste estructural, el cual consistía en que el constitucionalismo tuvo una queja en contra de este sistema, de este programa de estructuración, de ajuste de estructuración. Luego tenemos las dictaduras, derechos e hiperpresidencialismo. Las dictaduras fueron algo que marcó definitivamente en este siglo, afectando a algunos países de forma directa y en otros casos de forma indirecta. Tenemos dos casos que fueron muy claros para darnos cuenta de las dictaduras existentes en aquel tiempo. Por ejemplo, en Chile. Chile vivió bajo las dictaduras dictadura militar desde 1973, donde fue derrocado Salvador Allende, democráticamente, y así tomó el poder el general Augusto Pinochet, el cual su plan era un ajuste jurídico del país, y como principal elemento tenía que cambiar la constitución, una constitución vigente que había estado desde 1925 hasta el año presente. Entonces, como esta constitución no fue muy duradera, por el hecho de que no dio frutos, en vez de mejorar el país, le puso algunas trabas, teniendo así que Chile ir levantándose poco a poco, haciéndolo de manera que iba reformando cada vez su constitución. El primer cambio muy importante, el más importante en la constitución de Chile fue en el gobierno de Ricardo Lagos. Otro de los más importantes fue en 1994, cuando se cambió los años de mandato del presidente de 8 años a 6 años. En 1997 se cambió la forma de elección de los jueces. En 1999, por otro lado, se cambió los controles, la forma de control de los presidentes y la forma de elección de estos también. Por otra parte tenemos a Brasil, que tenía una constitución en 1967 y que por el caso de que no se dio buenos resultados, fue reformada en 1969, dando así que esta trajo muchas limitaciones a los organismos federales del país, a las libertades políticas y civiles de la población. Por ello luego se cambió esta constitución a otra constitución, la cual llegó en el año de 1988. En 1988 esta constitución se distinguía de la otra por el hecho de que la una daba un cierto porcentaje más que la otra a los derechos humanos, pero en sí daba la misma esencia tenía la misma esencia de una dictadura. Bueno, como consiguiente tenemos el programa Neoliberales, Crisis Social y Autoridad Presidencial. Aquí en esta época se elaboró un programa que se lo denominó ajuste estructural, el cual consistía en reducir los gastos económicos de las personas y eliminar ciertos programas de protección a la sociedad, o sea, a eliminarlos. Estos programas fueron implementados con el objetivo de, según los presidentes de aquella época, dar un bienestar económico al país. Esto fue algo que fue de alguna manera una copia. En primer lugar se lo efectuó en el continente europeo mediante la ministra, una ministra que fue quien lo ejecutó, la ministra Margaret Thatcher, y en Estados Unidos luego en la presidenta de Ronald Reagan. Estos sistemas de estructuración política dejaron a muchas de las personas de aquellos países que efectuaron estas reformas, dejaron sin la posibilidad de subsistir, sin recursos para poder ganar el dinero, en todo caso. Entonces, pero al fin y al cabo América Latina había aprendido a reclamar algo
sin tener que recurrir a un golpe de Estado, algo que era muy impresionante en aquella época, en la cual se vivía llena de reformas y todo eso. Entonces, esto produjo un malestar económico en la sociedad. Algunas personas quedaron sumamente pobres y otras beneficiando su economía. Por otra parte, las personas no querían dejar el presidencialismo de lado, sino que pensaban que dándole un poco más de poder al presidente podían mejorar su economía, pero no pudieron hacerlo, pero en cambio no se daban cuenta. Luego de la crisis económica que se dio, tan profunda, económica y social que se daba en aquellos tiempos, muchos de los presidentes de los países empezaron a renunciar por el hecho de que no podían gobernar el país y darle una mejor economía, solo que simplemente estaban yendo en un declive económico. Y luego vendría de la crisis neoliberal a la reforma constitucional de carácter social. Este tema nos hablará de cómo los países cambiaron su constitución debido a esta crisis social y económica que se dio en los años 90. Países como Colombia, Bolivia, Chile, Venezuela y Ecuador, México también, fueron aquellos que cambiaron su constitución debido a esta reforma. En México se suscitó algo muy particular por el hecho de las reformas de esta crisis social y económica. Fue al país que más afectó, de forma que México tuvo que ir reformando su constitución cada vez. Los prejuicios que trajo la crisis social y económica fueron la falta de los derechos humanos, la privacidad, la discriminación en algunos casos, y en la nueva reforma venía incluido tener algo de privacidad. Nos garantizaba la libertad de tener la libertad de poder mantener nuestras cosas guardadas como nosotros queramos. La Constitución también se preocupó en reformar el asunto de los derechos humanos, en lo cual reformaba que la Constitución protegería todos estos derechos sin excepción alguna. Protegía también a que las personas pudieran tener una vivienda, protegía también a que las personas no deberían ser discriminadas y cosas así. Esta Constitución, la Constitución fue reformada en el 2011 y fue la mayor reforma de México por el hecho de que mejoró sus derechos humanos. Tenemos en el siguiente tema el poder y derecho en el nuevo constitucionalismo. El constitucionalismo, o sea, el cambio a este constitucionalismo estuvo basado en la gobernación plenamente del presidente. Luego de haber de las diversas golpes de Estado que marcaron el pasado, según Gabriel Negreto, de 1978 al 2008 se dieron 15 constituciones y en 10 países se modificaron 16 reformas presidenciales, dejando así, permitiendo así que algunos presidentes tomen por su cuenta propia la manera de reversión del poder. Estos cambios se dieron con el objetivo de poder mejorar los derechos humanos de las personas. Para Uprime, en cambio, la Constitución se basó mucho en darle mucho poder al presidente. O sea, en algunos casos, en algunos países, se brindaba mucho poder al presidente y en otros casos, en cambio, no se le daba demasiado poder. Se repartía poder igualitario en los diferentes órganos del Estado. Para otro autor, Garzale, también para él en esta etapa se dio demasiado poder al constitucionalismo,
porque en algunos de los pensamientos de las personas de algunos países pensaban que dándole una supremacía al poder del presidente se podría mejorar la economía, se podría mejorar al país en el aspecto económico, social, cultural. Y así poder mejorar en sí mismo la calidad de vida de las personas, en especial la calidad de los derechos humanos. Este autor se refería mucho al sistema político anterior en el que era un poco similar a las dictaduras, porque en las dictaduras una sola persona del Estado ejercía demasiado poder y los demás solamente eran mandados por el poder. Como consiguiente tendremos más presidencialismo y más derechos. Esto nos habla que en toda esta etapa de la reforma de la Constitución han existido dos tipos de constituciones. Una constitución que se ha basado en el orden del pueblo y otra constitución que se ha basado precisamente para reformar sus normas en los derechos humanos, respetando sus derechos. Por una parte, la primera constitución da cierta traba a la democracia, o sea, no permite a las personas que puedan elegir lo que ellos quieren, sino que lo que el poder quiere. Y la segunda constitución data de que se basa en el poder del pueblo. En cambio, aquí hay el poder trata de mejorar la democracia de las personas con el hecho implementando nuevas reformas en los derechos humanos. De aquí se derivan tres temas fundamentales: la autonomía y indiferencia, la compensación y la necesidad. Tenemos el argumento emiliano a favor del hiperpresidencialismo. Aquí tenemos dos autores, tenemos a Madison y a Smith, los cuales daban ciertos puntos diferentes acerca del hiperpresidencialismo. Para Smith era necesario que en el país exista un modelo hiperpresidencialista, que el poder esté ejercido en una sola persona para que pueda gobernar. En cambio, que Madison pensaba todo lo contrario, pensaba que el poder debería estar repartido en partes iguales en los diferentes órganos del Estado. Por otra parte, también Smith protegía al hiperpresidencialismo por el hecho de que no escuchaba las cosas que quería el pueblo, sino las cosas que quería el poder. El tema es el siguiente: constituciones de mezcla y reforma de constitución. Estos son fenómenos habituales en los que trata en sí de la creación de nuevas constituciones denominadas contradictorias. Las constituciones contradictorias tienen en sí la contradicción en las secciones de derechos y la sección de poder. Asumen posturas ideológicas contradictorias a nivel interseccional. Esto quiere decir que se contradicen en secciones igualitarias. Organizan de forma distinta sus partes y tipos de principios o fines con los que se comprometen. Tenemos los tipos de contradicciones, que es internas y externas. Las contradicciones internas en sí se basa en la sección entre los derechos y la sección de organización del poder. Esto quiere decir que la Constitución se divide en dos partes: la orgánica y la dogmática. Contradicciones externas, tenemos un personaje muy reconocido que se lo podría denominar como precursor. Su nombre es Juan Bautista Alberdi, que tiene un pensamiento en el que se basa diciendo que las contradicciones externas tienen relación entre la Constitución y las leyes vigentes. La Constitución moderna en sí trata de que la sociedad o grupo de personas interactúen y sean democráticas y que sean activas en las decisiones del poder. Está basado en la contradicción fundamental, tiene doble compromiso con los valores de democracia y derechos,
debe reflejar la diversidad moral existente en sus pensiones. Tiene que tener también la neutralidad en el aspecto religioso, que respete y sea igualitario con las demás culturas y que sea abierto a problemas económicos. Tiene que diferenciar formas de honrar un Estado y principios políticos, pluralistas y tolerantes. El derecho internacional de los derechos humanos frente al derecho interno. También se lo conoce como un derecho internacional y se dice que los países reconocen que hay normas internacionales capaces de imponer desafíos sobre decisiones tomadas por un país y por las autoridades políticas y judiciales internas. También tiene tensiones posibles entre valores como es la democracia y el constitucionalismo. De la Constitución. La Constitución se basa en el pensamiento filosófico de Bolívar, que dice que busca recrear el ideario constitucional bolivariano, el poder ciudadano, es decir, en lo que él denominaba poder moral. Nos dice un pequeño párrafo que de prevenir, investigar y juzgar los actos dentro de una sociedad y que deben de ser corregidos por un poder mayor. La nueva Constitución expandió poderes legislativos de Ejecutivo, aumentando su acción a través de decretos y leyes. Aquí nos dice de que la Constitución en sí trae reglamentos en lo que la sociedad debe de regirse para tener una buena convivencia social. Establece vínculos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para que el presidente pueda regirse, y nos dice que también el presidente tiene el poder de guiar a una sociedad hacia un buen vivir y que esto sea cumplido por todos los ciudadanos. Derechos indígenas expandidos. Esto fue el resultado de la presión y movilización de los pueblos indígenas. Esto a causa de los conflictos entre nacionalidades y las empresas norteamericanas. Hubo muchas movilizaciones y demandas por el uso de las tierras. Existió un conflicto entre las nacionalidades Secoya y COFAR con las empresas norteamericanas. Este caso se dio en Ecuador. Los indígenas pedían que se tomen en serio las cláusulas constitucionales, ya que los gobiernos los habían trivializado e ignorado por mucho tiempo. La sala de máquinas de la Constitución. La sala de máquinas es el área de la Constitución en la que se define como base de toma de decisiones democráticas, en las cuales se dio varias modificaciones para garantizar el derecho a la propiedad. Los constituyentes tendieron a dejar intocada la sala de máquinas de la Constitución, ya que no se pudieron afrontar grandes problemas que tenían con el popularidad. Rupturas modestas pero significativas. Tenemos 3 ejemplos: el caso de la Sala 4 en Costa Rica en 1989, el caso de la Corte Constitucional en Colombia en 1999, estos casos son similares, y las modificaciones en el proceso de acceso a los tribunales. Protesta social en América Latina. Intensas y extendidas movilizaciones y protestas sociales. Estas se intensificaron luego de duros periodos económicos, en los cuales se manifestó muchas crisis. Estos fueron tiempos decrecientes malos para los partidos políticos, ya que decreció su popularidad. Las protestas sociales en América Latina generalmente se dieron en consecuencia a graves violaciones de los derechos sociales. Los individuos que se encuentran repetidamente confrontando la ley vigente los podemos ver como grandes actores, como principales actores en las protestas que se dan en América Latina. O también el caso de la ausencia de voz por amplios sectores de la sociedad. Y otro punto puede ser el derecho penal y la desigualdad que se da en este sector. Cuestión indígena
define condiciones materiales de la Constitución, apéndice Bolivia. La Constitución de Bolivia del 2009 fue el resultado de la identificación de problemas sociales, situación de marginación y sometimiento de los pueblos indígenas. Estos difieren de muchas constituciones redactadas en la región. Esta constitución sufrió numerosos cambios o modificaciones de carácter conservador. Por último tenemos ¿qué hemos aprendido en 2 siglos de constitucionalismo? Por un constitucionalismo igualitario, doble reclamo de la igualdad, autogobierno colectivo, autonomía individual. Esto desglosa 3 temas, los cuales son ¿qué hemos aprendido en 2 siglos de constitucionalismo? El largo camino hacia el igualitarismo. Ya, el segundo sería el pacto constitucional ampliado y el tercero la forja de la alianza liberal conservadora y su legado. Ya, el primer tema, Juan Bautista Alberdi distinguía 2 periodos esencialmente diferentes, uno que principia en 1810 y concluye con la guerra de su independencia contra España, y otro que data de esta época y acaba en nuestros días. Ya, el segundo sería hacia mediados del siglo XIX, liberales y conservadores comenzaron a trabajar en conjunto en un nuevo proyecto constitucional que sintetizaron sus demandas. Por un lado, este pacto reflejó descontento social creciente hacia el elitismo, es decir, las élites altas, y los abusos que fueron propios al proyecto conservador. Este pacto se lo podría decir que también fue una manifestación del liberalismo. Ya, el tercero, las viejas constituciones fueron reformadas en un intento de reflejar las nuevas condiciones sociales de cada región. El objetivo de este documento era hacer una síntesis perfecta de los denominados liberales, conservadores y radicales.